Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes. Hoy quiero hablarles un poco sobre el tema de ejecución. En el mundo de los negocios nosotros usualmente hacemos mucho énfasis en la importancia de la planificación, de la estrategia, de ver hacia dónde queremos llegar. Eso es muy importante, sin lugar a dudas. Pero a veces pensamos que la ejecución ocurre como por arte de magia y que es un tema menos importante, y en realidad es más importante aún quizá que la planificación, porque muchas veces no logramos las metas, no logramos lo que nos propusimos, no por un proceso mal hecho de planificación, sino de ejecución. Entonces lo que hoy quiero compartirles es 5 tips para mejorar la ejecución, ya sea en el mundo empresarial o en el mundo personal, el desarrollo personal. Yo creo que lo primero es que hay que establecer prioridades. Nosotros no podemos hacer todo, tenemos que definir qué es lo que queremos hacer primero. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero definir prioridades pasa por establecer qué es lo más urgente y qué es lo más importante. A veces no son lo mismo. Una cosa es que sea urgente, pero que no sea importante, y otra cosa es que sea importante, pero que no sea urgente. Muchos autores proponen que a partir de estas dos dimensiones uno puede tener 4 tipos de actividades. Actividades que son importantes y urgentes, que evidentemente esas hay que atenderlas primero, son las emergencias, digamos, pero también podemos tener actividades que son importantes pero que no son urgentes, que esas son las que a veces más sacrificamos, pero vean que son importantes, lo cual es un error, sacrificarlas. Podemos tener actividades que son poco importantes y urgentes, que decía previamente. Podemos tener actividades que son muy importantes y poco urgentes. Podemos tener también actividades que son poco importantes y poco urgentes, con lo cual también deberíamos ver cuánto tiempo dedicamos a ello. Y podríamos tener una cuarta categoría, que serían aquellas actividades que nosotros sabemos que son urgentes, pero que no son importantes. Entonces, cuando definimos prioridades, ¿qué deberíamos tratar de hacer? De ver cómo incluimos esas actividades que son altamente importantes, pero que no son urgentes, que ahí es donde podemos sembrar para recoger a futuro. Son aquellas actividades que vamos posponiendo, que todos sabemos que son importantes, pero como no tienen una urgencia, una fecha de vencimiento, la vamos dejando y lo vamos dejando. ¿Eso qué es? Eso es cuando no me preparo. En el caso de cuando soy estudiante, cuando no me preparo con tiempo para un examen, cuando no hago un proyecto con tiempo, y en la vida laboral, cuando en la empresa no hago aquellos proyectos que sé que me van a tener un impacto a futuro, que son importantes para ese futuro que viene, pero que hoy en día a día no las hago porque me come el día a día, me absorbe las emergencias, las urgencias, las cosas aquellas que decíamos previamente que son urgentes, pero que quizá no son tan importantes. Ese es un primer tema, definir prioridades. Un segundo tema muy importante, muy relacionado con esto, es aprender a decir que no. A todos nos cuesta decir que no, pero es importante aprender a decir que no. A veces no hay ni siquiera que explicar, con solo una buena forma de hacerlo, con una sonrisa, decir que no, que tenés otras actividades, que no está en tu prioridad, que vos mismo tomes unas decisiones en función de aquello que es prioritario y aquello que no lo es. Entonces, saber decir que no es un arte que se puede aprender, que se puede desarrollar, pero es muy importante si queremos ser efectivos en la ejecución. Tenemos que aprender a decir que no. El tercer punto relacionado con una efectiva ejecución es administrar mi tiempo. El recurso más importante que tenemos hoy, el más escaso, es el tiempo. Entonces yo creo que nosotros debemos ser administradores de nuestro propio tiempo. Cosas concretas. Cuando uno empieza, por ejemplo, a subir en una jerarquía organizacional, a tener puestos de mando, de gerencia, o cuando usted tiene su propia empresa, muchas veces delegamos en alguien que nos maneje la agenda, por ejemplo. Eso yo lo veo mucho en altos ejecutivos y ejecutivas. Pero a veces no damos instrucciones de cómo manejar la agenda. Entonces eso es un desastre, porque yo estoy dependiendo de otra persona que me maneja la agenda, que me mete reuniones, que me mete actividades, y sin ningún sentido de prioridad y sin ningún sentido de qué es lo que yo realmente quiero y cuáles son mis prioridades. Entonces yo sé que quizá para una persona que está en un cargo gerencial es complicado estar manejando su propia agenda uno directamente. Pero bueno, si usted va a delegar esa parte, delégala con instrucciones claras. Diga cuáles son sus prioridades, cuáles son aquellos espacios de tiempo donde esa persona tiene libertad de incluir lo que quiera o lo que considere importante, y cuáles son los tiempos que usted se va a reservar para tratar de ejecutar aquellas cosas que a usted le interesan. Relacionado con este tercer punto, un cuarto punto sería el que tiene que ver con la delegación. Es decir, hay que aprender o hay que mejorar nuestra capacidad de delegación. Delegar es asignar las tareas, ver quiénes son las personas más adecuadas para ejecutarlas, trabajar con esas personas
y dejar que esas personas hagan y trabajar por resultados, no por acciones. Muchas veces nos cuesta delegar porque pensamos que delegar es recargarnos nosotros o pensamos que es alguien que solo nos hace la parte más operativa, pero la delegación más efectiva es aquella que incluye además la delegación de los resultados, la delegación de la responsabilidad en esa persona que ya hemos seleccionado previamente y que sabemos que puede ejecutar bien las funciones. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo, cuando voy a delegar una función, debería saber qué es lo que se espera de esa función, quién es la persona más adecuada para hacerlo, hablar con esa persona, establecer qué es lo que se quiere, cuáles son los objetivos, trabajar por objetivos y dejar que esa persona haga las cosas. Y después solo controlar el cumplimiento de los objetivos. Y una quinta, el quinto tip, que es quizá, no sé, por lo menos para efectos míos es muy poderoso, aunque a veces es un poco controvertido, es el establecer bloques o el hacer rutinas de ejecución. Para mí una rutina de ejecución es saber que yo todos los lunes en la mañana se lo voy a dedicar a tal función. Dentro de esa función tengo prioridades, tengo acciones, tengo cosas diferentes que hacer, pero en la medida de lo posible yo protejo ese espacio. Eso va de la mano con conocerse a uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo que leer o que escribir, que por mi trabajo es buena parte del tiempo lo que hago, yo sé que soy más efectivo en las mañanas. Entonces trato de proteger mis mañanas. Cuando tengo reuniones, trato en la medida de lo posible de ponerlas en la tarde. Ahora, obviamente eso es un ejercicio de negociación porque quizá en la agenda de las otras personas haya otras prioridades. Pero lo que me refiero con rutina de ejecución es eso, es establecer una rutina en la cual yo sé que tengo bloques de tiempo dedicados a tales tipos de funciones. Eso, evidentemente, he tenido gente con la que converso estos temas que me dice que en algunos trabajos es imposible, pero bueno, yo creo que en la medida de lo posible, si podemos ir incluyéndolo poco a poco, yo creo que salvo un médico o personal médico que trabaje en emergencias, no todos tenemos que atender emergencias todos los días. Me parece que si logramos conocernos a nosotros mismos, si logramos aplicar los otros tips que hablábamos, de administrar el tiempo, de ejecutar, y defender esos espacios, me parece que podríamos tener rutinas de ejecución que nos faciliten la efectividad de la misma. Entonces, recapitulando, la ejecución es importante, la ejecución es una de las partes donde más fallamos y algunas ideas que compartimos para mejorar ese proceso de ejecución, estos 5 tips que tienen que ver con definir prioridades, con administrar mi tiempo, con saber delegar, con establecer rutinas de ejecución efectivas y con trabajar en el día a día para tratar de hacer un manejo activo del tiempo que al final de cuentas es nuestro principal recurso. Espero que esto sea de interés para ustedes, que les resulte provecho. Como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en nuestras redes sociales, en todos con el nombre Si me lo hubieran dicho antes, y nos vemos en la próxima. Gracias.